El tema para hoy se titula ¿Quién dicen los hombres que soy? La lección está basada en Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 27 al 38. Así que les invito a que vayamos al segundo libro del Nuevo Testamento, que es Marcos. Y bueno, el capítulo 8 sería la mitad del libro, ya que tiene 16 capítulos. En Ahí, esta porción de las Escrituras queremos aprender algo, eh, una lección lo que tú que, estás diciendo, que sirva a nosotros. Lo primero que podemos aprender es lo que piensan los demás en cuanto a quién es Jesús. A medida que avanzamos en nuestra lectura del Evangelio de Marcos, si no lo estamos leyendo, pues les invito a que lo leamos. Si lo estamos leyendo, qué bien. Y si ya lo hemos leído, es muy bueno, más si lo volvemos a leer. Lo importante es que leamos este Evangelio que, que es muy edificante para nosotros para saber más y más acerca de Jesús. Como decía, a medida que nosotros entonces avanzamos en nuestra lectura de este Evangelio, del libro de Marcos, nos damos cuenta que Jesús ha hecho muchos milagros, eh, milagros de diferentes clases también, ha enseñado eh, mucho y hecho sus reclamaciones y aprendemos respecto también a varios hombres y mujeres y cómo ellos pensaron acerca de Jesús. Uno de esos pasajes es en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 27. Jesús, Marcos 8, 27. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué piensa la gente de quién sea él? Después de ver sus milagros, después de oír sus enseñanzas y escuchar sus reclamaciones acerca de él, ¿qué piensan de él? Jesús hace esta pregunta a sus discípulos. Quiere que ellos exterioricen de alguna forma eh, la opinión de la gente. La pregunta que les hace es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Evangelio de Marcos nos presenta la respuesta de los discípulos. Dice que ellos le respondieron en el versículo 28, Marcos 8:28. Le respondieron unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros unos de los profetas. Es obvio, amados hermanos, que la gente estaba equivocada en cuanto a la identidad de Jesús. Las obras poderosas de Jesús, como sus enseñanzas, indicaban quién era Él. Los discípulos de Jesús contestaron esta pregunta sin vacilar, porque hablaban de los pensamientos o creencias de otros respecto a Jesús. Siempre, parece, siempre es fácil hablar de lo que otros dicen, de lo que otros piensan, de sus creencias. Pero para Jesús no basta el que nosotros hablemos o exterioricemos nuestro opinar de lo que otros dicen en cuanto a Él. Jesús nos obliga a que respondamos por nosotros mismos respecto a nuestra creencia de quién es Él. ¿Qué es nuestra fe respecto a su verdadera identidad? Es importante que nosotros nos contestemos esta pregunta, respondamos esto. ¿Qué es lo que es
nuestra fe respecto a la verdadera identidad de Jesús. Jesús hace por eso a sus discípulos otra pregunta. Y esto nos lleva al siguiente punto, el punto número 2. Lo que piensan los seguidores de Jesús. ¿Qué es lo que ellos estaban pensando? Él les preguntó de nuevo, según el versículo 29, Marcos 8:29. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Noten lo que Jesús dice allí. Ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué dicen que soy yo? Jesús ahora se dirige a ellos para que de manera personal exterioricen su opinión respecto a Jesús. Esta pregunta la debemos, hermanos, contestar nosotros por nosotros mismos. Y vemos que en esa ocasión la respondió el apóstol Pedro. Él dijo, tú eres el Cristo. Los líderes judíos y el pueblo rechazaban a Jesús como el Cristo. Hoy, al igual que antes, no todos creen que Jesús es el Cristo. Pero es seguro que todos los que hoy escuchan este mensaje, este estudio, que estamos participando de él, creemos que Jesús es el Cristo. Y entonces podríamos decir estar de acuerdo con lo que el apóstol Pedro ha afirmado, ha declarado acerca de quién es Jesús. Pedro ha andado con Jesús como por más de 2 años. ¿Le ha escuchado? ¿Ha visto sus obras? Fue de los que llegó a creer en él desde el principio. Y ha llegado a tener una firme convicción en cuanto a quién es Jesús. Por eso responde diciendo, tú eres el Cristo. Pero si continuamos, amados hermanos, con la lectura, nos damos cuenta que ni aun Pedro entendió lo que afirmaba acerca de Jesús. Él sabía que Jesús era el Cristo, pero no entendía qué era ser el Cristo. El título Cristo significa ungido, y así que Jesús era el ungido de Dios para hacer la propiciación por los pecados del hombre y para reinar después de su resurrección, según leemos en Hechos capítulo 2, versículo 32 al 36. Dice este pasaje, Hechos 32, Hechos 2, 32 al 36. A este Jesús, Dios, a este resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que a ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Notemos que Jesús que a Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y que está sentado, según el pasaje que leíamos, a la diestra de Dios. Este es el aspecto glorioso del Cristo. Pero primero, él debía
humillarse, debía padecer. Su muerte en la cruz, amados hermanos, era necesaria. Sin ella, nosotros no podemos tener vida. Y es lo que no comprendía Pedro en ese momento y los demás discípulos de Jesús. Por lo que en los versos inmediatos a la confesión que hace el apóstol Pedro, en Marcos, en el capítulo 8, versículo 29 y 31, se nos dice que Jesús comenzó a enseñarle tanto a él como a los otros discípulos acerca de sus padecimientos. En el versículo 31 dice que Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Esto de que él iba a sufrir, Jesús lo habló con ellos claramente. Era algo inevitable. Era algo que ni Pedro ni los demás podían evitar. Era necesario. Él debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de 3 días resucitar. Fue precisamente esta enseñanza de Jesús la que no le gustó al apóstol Pedro. Leemos en el versículo 32 que él les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. No le gustó lo que Jesús enseñó. Pedro no pensaba ni le agradaba a él la idea de un Cristo que experimentara el sufrimiento y de cómo por sus enseñanzas él fuera rechazado por los hombres y muerto. No había nada glorioso, hermanos, en eso. Su concepto equivocado del Cristo no le permitía a Pedro aceptar la veracidad de la enseñanza de Jesús. Por esa razón lo toma aparte y lo reprende. ¿Qué dirían de ellos? ¿A quién estaban siguiendo? ¿Qué clase de Cristo estaban siguiendo? Hoy para muchos la cruz significa nada más un crucifijo en cadenas que orgullosamente se lleva al cuello. Y qué lejos está eso de la verdad. Ellos debían comprender, amados hermanos, como nosotros hoy, lo que significa ser el Cristo. Y Jesús se los explicó a sus discípulos y lo tenemos nosotros allí también, explicado por el mismo Jesús acerca de lo que significa ser el Cristo. Pedro no aceptó en su momento eso y Jesús tuvo que reprender a Pedro por no poner su mirada en los planes o propósitos de Dios. Pero, ¿por qué era necesario que Pedro y los demás entendieran el concepto de lo que era ser el Cristo? ¿Por qué es necesario que nosotros también hoy lo entendamos? Esto nos lleva a nuestro tercer punto, lo que significa para el seguidor de Cristo. Lo que significa para él aceptar que Jesús es el Cristo. En el versículo 34 dice que llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
En el versículo 38 leemos, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús hace obvio a sus discípulos y a la gente lo que implica creer que Él es el Cristo. No solamente Jesús corrige el concepto equivocado que ellos tenían y que no querían aceptar. Jesús no se detuvo de seguir enseñando lo mismo a sus discípulos de que le era necesario a Él padecer, sufrir, el ser humillado, el ser avergonzado y llevado hasta la muerte y resucitar. No es, no dejó de enseñar eso, pero también Jesús enseña lo que significa para los discípulos, para aquellos que deciden seguirlo a Él, para aquellos que han creído que Él es el Cristo. Significa que tendremos que sufrir las mismas cosas si decidimos seguir en pos de Él. Es seguro entonces que sufriremos el rechazo de la gente. Es algo que no nos gusta, pero es lo más seguro que experimentaremos si decidimos seguir en pos de nuestro Señor. La humillación es otra de las cosas que no nos gusta sentir, no nos hace sentir bien el ser humillados, el ser avergonzados. Y eso a muchos nos parece bastante. El rechazo, la humillación, la vergüenza. Pero Jesús habla más de eso, habla de negarse a sí mismo y en algunos casos Jesús presenta de que vamos a tener que sufrir cosas como la muerte por causa de él. Y es lo que vemos nosotros de muchos cristianos, de muchos creyentes en el primer siglo, en el libro de los Hechos, cómo experimentaron estas mismas cosas, el rechazo, la humillación, la vergüenza y la muerte. Si queremos ser sus discípulos y obtener la vida eterna, debemos estar dispuestos a dejarlo todo por Jesús, a tomar nuestra cruz y seguirlo constantemente hasta el final. Él vino para dar su vida en sacrificio por nosotros. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Eso no lo creían los líderes del pueblo de Israel en la época de Jesús respecto a Él. Pero es algo que debemos creer, pero también debemos saber que el determinar convertirnos en discípulos de Jesús por lo que Él es, significa sufrir las mismas cosas, el mismo dolor, el mismo rechazo, la misma humillación, la misma vergüenza y, como explicaba antes, en algunos casos, la muerte. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo hasta el final. En conclusión, hermanos, estas preguntas se deben de quedar en nosotros. ¿Quién dice usted que es Jesús? Si dice que Él es el Cristo, entonces, ¿está listo para seguirlo? ¿Está listo para sufrir el rechazo, la humillación, la vergüenza
por causa de Él? ¿Está dispuesto a negarse a sí mismo? Jesús nos bendice y quiere bendecirnos siempre, y más dándonos a todos la vida eterna. ¿Estamos listos para seguirlos o nos avergonzamos de Él? Gracias, hermanos, por su atención a todos. Que el Señor les bendiga.